Estoy cansado de hacer el mismo recorrido, el mismo trabajo, ver las mismas caras, los mismos paisajes, sin ti a mi lado. Mi vida poco a poco se va llenando de esos días tristes, grises y opacos que uno omite en su biografía. Cansado de ir cada noche a los mismos bares, buscándote aunque sé que no estás, que no voy a encontrarte. Cansado de ir cada noche lamentando tu ausencia, directamente a tu altar para hacerte una ofrenda. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. Esas horas en las que casi todos engañan a sus amantes. Casi siempre encuentro un buen momento para asesinarme. Y entre muerte y muerte miro a la ventana con la vana esperanza de ver que Madrid se consume entre llamas. Tú quizás mientras busques un horario perdido o cantes una canción para dormir a un niño. Tú quizás mientras busques en papeles perdidos la letra de una canción que yo te he escrito. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. Bueno, Ismael, bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias, bien hallado. Vamos a escucharte cantar, vamos a charlar un ratito. Lo primero que te preguntar es cómo estás, porque no te veo creo que desde 2017 más o menos, ¿eh? Bien, bien, la verdad es que bien, porque está siendo una gira muy emocionante, porque se trata de celebrar el reencuentro. Hay algo de como una cierta ansiedad por reencontrarse, hay como una ilusión que se percibe luego sobre el escenario, y está siendo un reencuentro muy emocionante. Sí. Un reencuentro muy emocionante, además porque es un número redondo con estos 25 años de carrera. Sí, 25 años que me hacen ser consciente del privilegio en el que vivo, porque yo creo que lo más difícil en esto de la música es tener continuidad, tener la oportunidad de año tras año seguir haciendo planes de futuro, seguir girando, seguir haciendo discos, y así hemos estado en estos 25 años. Siempre hay una sensación que te persigue, que es como... Yo siempre tengo la sensación de que mi carrera musical es como ir en bicicleta y tienes que estar pedaleando constantemente porque si no la bicicleta se cae. Y tienes como... Cuando paras, tienes 25 años y dices, joder, llevo 25 años sin dejar de pedalear.
Pero por otro lado también tengo una sensación de agradecimiento sobre todo a toda la gente que ha hecho posible cumplir un sueño que es dedicarse a la música, claro. Esa analogía de pedalear lleva un poco al cansancio. ¿Hubo en algún momento cansancio o es esa gratitud plena? Siempre hay cansancio, siempre quiero decir, siempre hay momentos en los que te preguntas, te cuestionas, en los que te sientes cansado. Yo creo que todos tenemos momentos de debilidad, ¿no? Porque mi vida además no es solo la música, son muchas otras cosas. O sea, la música me apasiona, yo soy muy feliz cuando estoy en el escenario, pero soy muy feliz también cuando me bajo del escenario, y mi vida, pues hay muchos vectores, muchos lugares en los que, como digo, soy feliz también. Entonces, bueno, sí hay cansancio, pero es verdad que la música tiene ese valor terapéutico que te hace entender que tiene sentido. O sea, la música es un espacio de encuentro. Cuando te sientes cansado, la música te hace sentirte acompañado en tu duelo, en tu tristeza, en tu cansancio, en lo que sea, a veces también en tu alegría, ¿no? Y eso te hace sentirte más pleno, te hace sentir que puedes influir en el futuro, te hace sentirte más consciente de que puedes agarrar las riendas de tu vida para dirigirlas a donde quieras. Entonces, finalmente, ante el cansancio, la música siempre me ha salvado, de una forma o de otra, ya sea componiendo, ya sea sobre el escenario, o ya sea escuchando también, como oyente. ¿Sigue siendo la vida sin música un etcétera? Sí, la vida sin música, sí, para mí sí lo es. O sea, la música, yo si no hubiera podido vivir, podido vivir de la música, hubiera vivido con ella de una u otra forma. O sea, yo, aunque se hubiera acabado la carrera que estaba estudiando, yo estaba estudiando ciencias físicas, si hubiera terminado la especialidad de astrofísica... ¿Astrofísica? Sí. Aunque hubiera terminado esa carrera, hubiera vivido con la música, hubiera estado con la guitarra, guitarreando con los amigos. Y sí, empecé astrofísica, que tiene poco que ver con esto de la poesía, pero me gustaba la parte más romántica de la física, que es mirar las estrellas. Pero como digo, hubiera estado viviendo con la música, siempre me hubiera acompañado, porque sin ella difícilmente... La música te ayuda a entender un poco el mundo, te ayuda a soportarlo a veces cuando resulta un tanto insoportable, pero sobre todo te ayuda a entender, genera vínculos. Y yo soy un animal social que necesita los vínculos, yo soy un tipo que tiene miedo a la soledad y... ¿Por qué? Bueno, porque creo que todos los músicos tenemos ese miedo. Yo creo que la sensibilidad de los músicos está sobrevalorada. Yo creo que los músicos les atribuimos una capacidad que responde no tanto a un don, sino a un déficit. Los músicos componemos porque somos como niños chicos asustados, que no sabemos estar solos, no sabemos enfrentarnos al paso del tiempo, no sabemos enfrentarnos a la pérdida, por ejemplo, no sabemos renunciar. Escribimos canciones porque no sabemos afrontar la pérdida, para rescatar del paso del tiempo vivencias que queremos atesorar, por eso, ante una ruptura amorosa, escribimos canciones para salvar algo de belleza entre el escombro, para rescatar aquello que nos hizo sentir vivos del paso del tiempo. Y por eso a veces los músicos se comportan como niños chicos, porque en el fondo lo son, para bien y para mal. Quiere decir, tienen esa capacidad, esa forma de huir de esos miedos, pero también, por otro lado, se comportan a veces como niños chicos que no saben reaccionar porque no saben gestionar según qué emociones, yo creo que como el común de los mortales. Eso me parece a mí. No soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, ni el guapo de la barra al que aman las bailarinas. No soy aquel que se tatúa tu nombre en un costado, ni el dueño ni el guardián de tus olvidos o tus pecados. No soy aquel que un día te ayudará a montar los muebles del IKEA. No soy el aduanero que te revisa en cada una de tus fronteras. No soy tu inspiración, no soy tu carcelero, no soy un tipo duro, solo soy aquel que te amó. ¿Cómo pudo?
No soy la estrella azul que pinta sus uñas de negro, ni aquel que siempre esperan todas las hojas de metro. No soy aquel que siempre alumbrará tus cigarrillos, ni con quien compartir los crucigramas los domingos. No soy el copiloto que te dará charla en cada uno de tus viajes. No soy tu medicina, ni el que te habrá de cambiar todos los vendajes. No soy tu inspiración, no soy tu carcelero, no soy un tipo duro, no soy tu salvación. Yo no soy tu tormento, ni el invierno más duro. No soy el perdedor que llora ante el espejo, ni el corazón más puro. Solo soy aquel que te amó como pudo. Te iba a preguntar justamente cómo te llevabas con tus emociones. Bueno, gracias a la música creo que bien con ellas, que no me desbordan. Me llevo bien con la alegría, me llevo bien con la tristeza. Los cantautores tenemos el San Benito sobre todo de que somos tristes y que tendemos a ponernos tremendos y demás. Y yo es que reivindico un espacio para la tristeza. Me llevo bien con mis emociones, me llevo bien. Reivindico un espacio para la tristeza porque creo que hay que transitar el duelo con la calma que merece y creo que a veces no nos damos esa oportunidad. Está bien estar triste. Tiene mala prensa la tristeza. Tiene mala prensa la tristeza fundamentalmente porque vivimos en una tiranía que nos exige estar permanentemente sonriendo. No hay más que ver las redes sociales, lo que proyectamos de nosotros en las redes sociales. Si nosotros miramos el Instagram de cualquier persona, pensaríamos que tiene una vida perfecta en la que la tristeza no tiene cabida, y no, la tristeza tiene. Y yo creo, me decías, ¿cómo te llevas con las emociones? Yo me llevo bien en tanto en cuanto creo que es necesario y saludable expresarlas. Y vivimos en un contexto en el que, primero, ya si eres hombre, expresar tus emociones no está muy bien visto, tiene que ver con esto de la masculinidad, ¿no? Cómo se concibe. Y luego tiene que ver con esto también de la tristeza, de no ya solo no mostrar tus emociones, sino tampoco mostrar sobre todo eso, ese tipo de emociones. Porque cuando a veces se nos ha educado de tal manera que cuando vemos a alguien que expresa la tristeza, lo interpretamos como una impostura, como alguien que no está siendo del todo sincero. Y sobre todo por eso, porque vivimos también en una tiranía en la que se nos exige estar permanentemente sonriendo, ¿no? ¿Estás triste? Pues no estés triste, ¿no? Como si fuera algo automático, sí. Como si hubiera un interruptor. No es para tanto. No es para tanto, o eso, ¿cómo se cura un amor? Pues con un clavo saca otro clavo. No es así, no es así. Y de hecho, si tú tienes una pérdida y no estás triste, eres un psicópata. Tienes que afrontar... El rollo es cuando no instalarse permanentemente en la tristeza, pero sí transitarla, con la calma que merece, para no salir averiado. O sea, reflexionar sobre lo que te ha pasado es saludable. Y la música te ayuda. Y de hecho, si pensamos y hacemos repaso de las canciones que más nos han marcado nuestra vida, caeremos en la cuenta de que gran parte de ellas son canciones muy tristes, porque nos han acompañado en momentos de tristeza. ¿Qué canción, por ejemplo, te acompañó en algún momento? Bueno, yo he crecido escuchando cantautores como Serrat, como Silvio, como Aute. Entonces, hay una canción de Aute que se llama De alguna manera tendré que olvidarte, dice, ¿no? Y quién no ha tenido esa necesidad de exigirse el olvido, aun cuando se es incapaz de olvidar. Y no sé, dice una canción de Serrat, no hay nada más amado que lo que perdí, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Esa sensación también tenemos, ¿no? También me ha acompañado y esa canción me ha hecho compañía en algún momento porque me he sentido con la certeza de que jamás volvería a amar
como lo hice en su momento, ¿no? Porque hay una edad en la que todo es definitivo y urgente, y luego la vida te enseña que no hay nada urgente, sí hay algunas cosas, pero definitivas muy pocas. ¿Cuándo aparece de escuchar canciones que te ayudaban a sobrellevar tus emociones? ¿Cuándo aparece esa necesidad de componer? ¿Y cuándo descubrís que tenías también ese poder de componer tus canciones y de vos ponerle tus palabras a tus emociones? Yo creo que cuando soy un adolescente, sobre todo, cuando soy un adolescente, que es cuando te faltan recursos para expresar todo lo que te pasa, porque te pasa todo y te pasa todo a ti. Estás en el centro de todo, entonces todo te nombra, todo te interpela, todo... y cuando te rompen el corazón es lo más grave, que no que te vaya a ocurrir a ti, es lo más grave que va a ocurrir en el mundo y nadie ha sufrido y ha querido como tú. Y yo creo que en ese... Y realmente crees que te vas a morir de amor, claro, aunque nadie lo entienda. Sí, crees que te vas a morir de amor, luego con el tiempo te das cuenta de que casi nadie se muere de amor o nadie se muere de amor. Uno se muere por otras cosas. Pero bueno, yo creo que es ahí, en esa adolescencia en la que sientes la urgencia de expresarte y te parece que te faltan recursos y te parece... Y también que a lo mejor hay incluso una cuestión de autoestima y te parece que te va a sonar todo más convincente si se dice cantado. Porque todo el mundo dice lo de no, claro, cantas para seducir, ¿no? Cuando empiezas a cantar para seducir, para ligar, te dicen. Y yo creo que tiene que ver, fíjate, como, ¿no? El ligón, el cantante ligón, no, y tiene que ver más bien con, volvemos antes a lo del déficit, con una cuestión de autoestima. Te parapetas detrás de la guitarra porque crees que tus declaraciones de amor van a resultar más convincentes cuando las haces cantadas y demás, porque crees que necesitas de eso para que te escuchen. Creo que hay algo de eso. Y ese déficit, con el correr de los años, madura, se modifica. Si volvemos en tu cabeza, ¿no? Al Ismael que estaba en los bares, cantando en Madrid, a este Ismael que sale de gira por el mundo. Yo creo que se evoluciona. Se evoluciona y eres consciente de... Sobre todo te amigas con tus contradicciones. O sea, cuando tú eres un joven adolescente, eres arrogante. Y un tanto impermeable, además, porque te crees que sabes todas las respuestas, ¿no? Eres como implacable en muchas cosas. En tu mirada hacia el mundo tienes claro lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que no. Entonces te amigas con tus propias contradicciones y te amigas con eso, con la idea de tus déficits, de decir, no, lo que me pasa es esto, ¿no? Claro. Y yo creo que eso hace que no las vivas de la misma forma, ¿no? O sea, soy consciente de que tengo miedo a la soledad, pero tienes que aprender también a convivir con ella y a convivir con ese sentimiento, por ejemplo, ¿no? Tienes que aprender a renunciar, por ejemplo, que es algo que un adolescente o alguien cuando es muy joven no quiere, lo quiere todo y lo quiere ya. Y con el paso del tiempo te das cuenta que cada elección en esta vida conlleva una renuncia. Cada vez que eliges cualquier cosa, cualquier camino. Entonces yo creo que te vas amigando con eso, pero te sigue doliendo. O sea, lo llevas regular, pero empiezas a entenderlo, a entenderlo y sobre todo a perdonarte. A perdonarte en eso, en entender tus propias contradicciones, que yo creo que es más difícil. Un adolescente, por desgracia, le cuesta mucho más perdonarse a sí mismo muchas cosas, ¿no? Ahora que la vida nos arranca nuestra manta y perdido hipocondríaco, ya no duermo de un tirón. Ahora que la noche es un rumor de risa ajena que se aleja por la calle y nos congela el corazón. Ahora que respiro y resulta más difícil sacar abajo nuestra piel
las astillas del recuerdo. Ahora que me pierdo las auroras de Madrid y no suenan en las radios las canciones que te debo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. La 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 la. Ahora que te miras por más tiempo en los espejos, ahora que necesitamos excusas para emborracharnos, ahora que la brisa no enmaraña nuestro pelo, ahora que ya no marcamos tantos goles con la mano, ahora que discuto a gritos con el telediario, que reconozco en mi enojo las manías de mi padre, ahora que en los bares ya no crecen crisantemos, que regreso de muy lejos y no deshago el equipaje. Ahora traes la lluvia y aunque ya no tenga edad, me desvisto en la tormenta, grito tu nombre en la calle. Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad. Se derrumban los palacios y tres verde azul solares. Haces que este otoño ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo. Traes un corazón para cada hombre de hojalata. Ahora cambian mis razones y me vistes de domingo. Y me vistes de domingo. Yeah, yeah. Oh, oh. Da, 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 da. Ahora que he aprendido a desaprender las reglas y que todo temporal nos regala una enseñanza, y a decir que te amo con 140 letras, o a encerrar en un gin tonic todas nuestras esperanzas. Ahora que las noches sin tu luz me han enseñado que toda felicidad deja algún damnificado, que en las caracolas el mar nombra tu recuerdo, que revuelvo mis cajones para encontrar tu retrato. Ahora traes la lluvia y aunque ya no tenga edad, me desvisto en la tormenta, grito tu nombre en la calle. Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad. Se derrumban los palacios y traes verde azul solares. Haces que este otoño ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo. Traes un corazón para cada hombre de hojalata. Ahora cambias mis razones y me vistes de domingo. Y
me vistes de domingo, ¿Cómo te llevas con vos mismo? A ratos. A ratos. A veces me parezco un tipo genial y otras veces me parezco un tipo mediocre. ¿Cuándo te pareces un tipo genial y cuándo te pareces un tipo mediocre? No lo sé, de vez en cuando. No lo sé. Me parezco... A ver, yo creo que también... yo creo que es habitual también esto del síndrome del impostor. A mí, ¿no? Alguien me decía que le pasaba a Scorsese, que en los sets de rodaje siempre estaba esperando que alguien se acercase por detrás y que le dijera: señor, le hemos descubierto, es usted un impostor, váyase del set de rodaje. Y dices, joder, si le pasa a él, también le puede pasar a uno. Y a mí me pasa a veces que siento que me he colado en una fiesta a la que no me han invitado, siento que en algún momento alguien me va a decir, va a entrar aquí a este set también y va a decir, perdone, pero le hemos confundido, estamos esperando a otro artista. Entonces tengo más momentos en los que tengo dudas de mí, pero de vez en cuando sí tengo momentos en los que me siento genial. ¿Cuándo me siento genial? Cuando escribo una buena canción, la escuchas y dices, está bien, está bien. Me pasa sobre todo cuando escucho mis canciones, que yo creo que por eso invito últimamente en mis discos a cantar a otros. Hay muchas colaboraciones, porque cuando escucho mis canciones en otras voces, digo, joder, está de puta madre esta canción. Yo creo que eres bueno. Me dura poquito, pero bueno, pero a veces sí me siento genial. ¿Hay alguna canción de tu repertorio que simbolice algo más que el resto de las canciones? Bueno, hay una canción sobre todo hay una canción que le escribí a mi hija, que se llama Ahora que te encuentro, que es a mi hija mayor, que es cuando la vi, cuando nació, ¿no? A mí la paternidad me dio la vuelta a la cabeza como un calcetín en muchos aspectos. Llegué a ese lugar del que te hablaba, de ser benevolente contigo mismo, de no ponerte en el centro del relato, tiene que ver con la paternidad. Yo llegué por ese camino, no quiere decir que sea el único camino, o sea, yo no soy... A mí la paternidad me parece maravillosa, pero no soy de estos pesados que tiene que convencer, que trata de hacer proselitismo, ¿no? Por así decirlo, de no, todos tenemos que ser padres o madres. No, yo llegué por ese camino. Y ahora que te encuentro, habla de eso, ¿no? Habla del encuentro con mi hija y de cómo de alguna manera sí me cambió la vida y me hizo sobre todo eso, darme cuenta de que yo no tenía por qué estar siempre en el centro del relato, que es algo a lo que tendemos mucho, ¿no? A ponernos en el centro de todas las historias. Yo tengo una canción que se llama Papá, cuéntame otra vez, que yo escribí junto con mi hermano Daniel pensando en mis padres, en el relato que habían construido en torno a su juventud, ¿no? Haber una suerte de reproche y reconocimiento. Y siempre he cantado esa canción cuestionándome qué relato es el que hemos construido nosotros. O sea, ahora la cantaba para mi padre y ahora la canto pensando, joder, ¿cuál es el relato que le vamos a contar a mis hijos? Y yo muchas veces ahora caigo en la cuenta de que, bueno, quizás ese relato no me toque protagonizarlo yo. Quizás no sea yo el que tenga que estar en primera línea. Quizás lo que me toque es acompañar y demás, ¿no? Y a eso me enseñó, yo creo, un poco la paternidad. ¿Sí? ¿Y qué te gustaría que tu hija, a esta generación, a nuestra generación, no le tengan que reprochar? Me temo que van a ser unos cuantos los reproches, ¿no? Cuando menos me gustaría que no nos tuvieran que reprochar que no hicimos nada, que nos quedamos inmóviles, ¿no? Porque yo cuando hablo de Papá cuéntame otra vez, digo, joder, les reprocho el relato, pero es que ellos escribieron un relato, al menos sintieron la urgencia de ser protagonistas del tiempo que les tocaba vivir, es decir, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que cambiar el mundo. Al menos que nuestros hijos vean que lo intentamos. Otra cosa es que fracasamos por el camino, otra cosa es que no estuvimos a la altura, pero que nos quedamos inmóviles, que asumimos con resignación, sabiendo que este mundo que iban a heredar iba a ser peor que el que nosotros disfrutamos, eso me parece vergonzoso. O sea, lo otro me hiere, claro, es el mundo que va a heredar mi hija, el que no hayamos sido capaces de construir un mundo mejor para ellos. Eso me duele, pero que ni siquiera nos hayamos rebelado ante esa situación, eso me avergüenza.
Y a veces da la sensación de que vivimos con una cierta resignación, ¿no?, ante lo que ocurre, la emergencia climática, la guerra en Ucrania, las crisis que repetimos una y otra vez. ¿Cómo es posible? Y sobre todo ahora que estamos en Argentina, ¿no? ¿Cómo es posible que haya crisis que se perpetúen? Eso tiene que ver con una mala gestión, Entonces, bueno, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que, como dice Mario Benedetti, lo de no te quedes inmóvil al borde del camino. El mayor reproche que podrían hacerme es: viste lo que venía y te quedaste inmóvil. ¿El mayor halago? El mayor halago, que era un buen tipo, que era, sí, que fui amado y que amé y que me entregué, ¿no? El mayor halago es que te quieran, que te quieran y ya está, ¿no? Más allá de lo que de la grandilocuencia, de la épica que implica el pensar en el proyecto vital, ¿no? ¿Qué te dirán tus hijos, ¿no? Uno piensa como en grandes proyectos vitales y que te digan que te quieren. Yo creo que eso es lo más heavy que te puede decir un hijo, ¿no? Que te quiero y no sé, ¿no? Que el agradecimiento mutuo por haber compartido el trozo de vida que nos tocó vivir. Ahora que estamos recibiendo imágenes, ahora que hay un nuevo telescopio dando vueltas y ves la inmensidad del universo y te das cuenta de lo pequeño que eres, te das cuenta del valor que tienen también esas pequeñas cosas, que también tiene que ver con la música que uno hace, ¿no? De darle valor a lo cotidiano. Hay una poesía en las pequeñas cosas, en lo cotidiano, de la que no somos conscientes, pequeños momentos, pequeños instantes, que cierran una épica y una poesía que no somos capaces de ver, ¿no? Pues ser capaz de ver esa poesía es algo que te permite la música, ¿no? Y tiene que ver con eso, con pequeños momentos que encierran cosas muy grandes, ¿no? Y quizá esos te quiero, esas pequeñas declaraciones de amor es las que les dan sentido a todo. Muchas veces uno cuando te nombra o estás como catalogado como un cantautor solemne, político, crítico de una realidad, y en realidad me parece que en tus canciones hay mucho más de estos detalles, de esta grandeza que tiene el amor, más que una crítica en otro sentido. Son más canciones de amor y desamor que políticas. Sí. O, bueno, el amor también se puede entender como una forma de hacer política. No, pero tienes toda la razón. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que, como nadie lo hace, quiero decir, hemos llegado a un punto en el que algo que era normal, que era que un cantautor se expresara políticamente y participara en política, como es un rara avis, es algo difícil de encontrar, se señala esa parte. Es un tipo que, fíjate, se expresa, hace canción política. Y ni siquiera tiene que ver con la canción política, tiene que ver con hablar del nosotros, que yo creo que es algo que, a mi modo de ver, se está perdiendo y me preocupa. Yo no hace mucho escuchaba el disco de Mediterráneo de Serrat y yo me preguntaba, me decía, joder, ¿quién va a cantar? ¿Quién hace estas canciones, ¿no? Pues ni siquiera es una cuestión política. Él hablaba del Mediterráneo y hablaba como el Mediterráneo como un paisaje común en el que convergen las miradas de aquellos que anhelan, que extrañan, como una seña de identidad colectiva. Hablaba del pueblo blanco, que tiene que ver también con un paisaje, con el mundo rural, con la España que se vacía. Hablaba de la infancia, hablaba de nosotros, en definitiva, hablaba de cosas y yo creo que hay también, como hijos del hiperindividualismo que somos, nosotros hemos cantado mucho, nos hemos mirado mucho el ombligo, hemos hecho la enésima canción de amor cantando, pues eso, lo más terrible que me ha pasado jamás y lo más terrible que podría pasar en el mundo, que es el mal de amores, me ha pasado a mí. Y hemos descuidado cantarle a ese nosotros. Yo creo que hemos descuidado esa mirada hacia lo colectivo. Y como de alguna manera yo quizá lo he hecho en alguna canción, pues se señala y se te dice que eres político. Es que vivimos en tiempos en los que muy pocos se expresan políticamente, porque vivimos en tiempos además en los que se ha polarizado, la gente no quiere significarse por las consecuencias que pueda tener. Entonces supongo que por eso se señala, porque no es fácil de encontrar. Pero vamos, tampoco me preocupa, es verdad. Yo me expreso políticamente, lo hago no solamente en mis canciones y en mis declaraciones públicas, porque creo que tengo derecho a hacerlo y porque he sido educado en esa cultura, siempre lo he hecho. No iba a dejar de hacerlo ahora, con casi 50 años. Ya muy tarde.
andarás haciendo ahora? Echa una madeja en el sillón, dibujando constelaciones en los huecos de los cuadros que aún faltan por colgar. ¿Qué andarás haciendo ahora? Apagando las luces del salón, probándote quizá un vestido nuevo, planeando una huida, ver el mar y afilando lunas, perdido en el hotel, encontrando tus caricias en el neceser. Yo buscándote en el espejo azul del baño, en la ropa cansada del armario. ¿Qué andarás haciendo ahora? Cansada viendo la televisión, guardando mi paz y mis retratos, la costumbre de dormir al lado izquierdo. ¿Qué andarás haciendo ahora? Maldiciendo la luz del primer sol, hermosa con los párpados hinchados, regando las plantas, todos los recuerdos. Y yo retirando hojas secas de la cama, soñándome contigo bajo el agua. Y yo recordando que olvidé tender la ropa, preguntándome qué andarás haciendo ahora. ¿Cómo te llevas con los haters? Porque eso siempre aparece en esta polarización. Bueno, mentiría si digo que no me afectan. Y mentiría también si no reconozco que acabo discutiendo con ellos y pensando que soy gilipollas absoluto, discutiendo con un desconocido con el que en ninguna otra circunstancia hablaría de nada. Tal cual. Pero bueno, pero reconozco que me afecta. Y es una pena porque me afecta fundamentalmente porque ahí sí creo que soy un tanto ingenuo, porque creo en el ser humano y creo que en la capacidad y creo en el debate, porque sobre todo también porque me divierte el debate. A mí decíamos antes, no, a ti te significa mucho como cantante político. Es que a mí la política me gusta, pero me apasiona no solo desde el punto de vista de la militancia y del compromiso, sino también desde el debate. Hablar de política me gusta y me gusta confrontar también, hablar con gente con la que discrepo. Y eso es imposible. En redes sociales es imposible cualquier tipo de debate, y lo peor es que esas dinámicas que tienen que ver con la polarización y demás, las dinámicas de las redes sociales se están trasladando a la vida real, ¿no? Y cada vez es más difícil tener un debate sosegado según qué términos en la vida real. Pero bueno... Un poco de eso hablas en Fahrenheit 451. Eso es, sí, de eso habla. Los libros arden. Sí, de eso habla, de cómo arden las redes, y del espejismo que muchas veces suponen. Porque yo muchas veces yo trato de entender que todo incendio en redes no corresponde luego con lo que ocurre en la vida real. La gente está en otra cosa. Incluso esa polarización que se ve en redes,
la gente, bueno, sí, la sociedad, es verdad que vivimos en tiempos en los que es difícil a veces hablar de política, pero tampoco es tan así, yo creo que está en otra. Entonces yo con respecto a los haters y las redes, lo que trato es de entender que la vida es otra cosa, que la vida, el debate es otra cosa, que la consideración que tienen hacia ti es otra, por mucho hater que aparezca, luego esa gente te la encontrarías en otro contexto y no se expresarían ni siquiera se expresarían esos términos. No ya solo que no se animaría a decirte las cosas que te dice, sino que tampoco te las diría, se expresaría de otra manera. ¿Qué es lo malo que tienen las redes sociales? La proyección que hacemos no ya solamente de ese espejismo que es nuestra vida, sino también de nuestras propias frustraciones, ¿no? Porque, bueno, lo malo no es que un tipo de 48 años padezca el acoso de un hater. Lo malo es que un adolescente de 15, 16 años que tiene un cuerpo que no se ajusta a la norma tenga también que ser sometido a ese acoso. Esa es la putada, eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? La toxicidad y cómo afecta a los adolescentes, cómo va a afectar a mi hija cuando sea una adolescente, cómo va a afectar con gente que no tiene los mismos mecanismos para enfrentarse a todo eso y que cree que la realidad sí es eso. Eso es lo que me preocupa realmente. Fahrenheit 451 es una de las canciones de este último disco, Seremos, y me dejas como la pregunta ahí en el aire. ¿Qué seremos? Bueno, ya el planteamiento no me parece menor, quiero decir. Yo puse ese título en un contexto en que hacer planes de futuro era algo imposible. Es decir, no sabíamos ni siquiera, el ser era algo que no sabíamos de qué manera se iba a desarrollar nuestra vida. Entonces, seremos ya, el hecho de que esté planteado en futuro, en ese tiempo verbal, lo que pretendes es precisamente señalar el hecho de que hay que mirar hacia adelante, de que hay que proyectar hacia el futuro, en un contexto en el que el futuro era un horizonte totalmente incierto, en tinieblas, absoluto. Entonces, ¿qué seremos? Nos preguntamos mucho eso, de qué seremos, si peores o mejores, ahora, después de la pandemia. Es como una pregunta recurrente, ¿no? ¿Seremos peores o mejores? Yo creo, mira, y hablamos de política también, no sé hasta qué punto el hecho de que pensemos, sumirnos en el pesimismo, no sé hasta qué punto no hay una intención política en el hecho de sumirnos en el pesimismo y pensar que vamos a salir peores. Es decir, en el sentido de que resignarnos, abandonar toda intención, toda posibilidad de cambiar las cosas, me puede resultar como un razonamiento interesado, ¿no? Por parte de quienes quieren que nada cambie, ¿no? Los que, de alguna manera, esa parte del mundo privilegiado que no quiere que nada cambie. Entonces yo prefiero rebelarme ante eso y pensar que podemos ser mejores. Durante la pandemia hemos visto cosas muy chungas, hemos visto titulares horribles, pero también hemos asistido a gestas heroicas en lo cotidiano. Hablamos antes de lo cotidiano. No ya solo los sanitarios, mi hermano es médico, pues no solamente los sanitarios en primera línea dándolo todo, sino los vecinos haciendo bancos de alimentos, la solidaridad entre los vecinos. Y podríamos pensar que de alguna manera esos gestos también nos podrían inducir a pensar que podemos ser mejores. Entonces, no lo sé. Yo quiero pensar que vamos a ser mejores, pero de momento pensar que seremos y que hay un futuro por descubrir no es algo menor. Dijiste no lo sé y se me vino a la cabeza la primera frase de la primera canción del disco, que dice, no soy el cantautor que viene a ordenarte la vida. Sí, tal cual. Sí, porque lo que quería, en este disco hay... A mí no me gusta romantizar la pandemia, no me gusta la gente que dice, la pandemia maravillosa, escribí 3 novelas. A mí son 3 novelas de las que el mundo probablemente hubiera podido prescindir perfectamente, igual que de los confinamientos y demás. Pero es verdad que la pandemia, el confinamiento nos obligó a ponernos delante del espejo en muchos aspectos. Y hay una cuestión de hacer balance en este disco que también tiene que ver con eso. No soy el cantautor que vino a ordenarte la vida. Hay una intención en el disco que sobrevuela varias canciones, que es la de desmontar el tópico del que has hablado antes, el cantautor solemne, circunspecto, político, serio. Y aparece en una canción que se llama Cállate, baila, donde la chica le dice al cantautor cállate de una vez, y baila, algo poco habitual en mí, lo de callarme y lo de bailar. Pero vas a tener que empezar a bailar. Voy a tener que empezar. Hay una intención ahí en el inconsciente dando vueltas. Sí, y de hecho en el videoclip me pongo a bailar y aparezco bailando, algo...
Hay otra canción en la que una chica me pide un autógrafo, yo fantaseo con ella y la piba acaba diciéndome sus cursos hasta en las dedicatorias y me deja con mi fantasía y demás. Hay un propósito también de desmontar el tópico del cantautor, que además se corresponde, esa idea del cantautor solemne y serio no se corresponde tanto con lo que luego se ve en el escenario, que es otra cosa, ¿no? Que creo que es otra cosa y que no tiene que ver conmigo tanto. Y eso está en el disco, y por eso el disco empieza diciendo eso, lo que uno no es, que tiene que ver con eso, no soy el cantautor que se cree con la superioridad moral e intelectual como para decirte cómo tienes que hacer las cosas. A veces lo hemos sido, los cantautores somos muy dados a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Empieza con esa frase y termina con una frase para salvar los libros y las frases y la poesía que tanto te identifica. Así que es un gran disco que te identifica y te define un poco en el momento en el que estás y que lo vamos a escuchar próximamente en vivo. Sí, así, sí, creo que sí me define, sí. Creo que por lo general me definen mis canciones. Quien escucha mis canciones puede hacerse un poco una idea de cómo soy. Sí. ¿Nos vemos en el ópera? Nos vemos en el ópera. ¿Vas a bailar? Aunque sí, sea en esa canción. Seguramente, sí, claro, sí es lo mío. Si en el fondo es mi verdadera vocación. Si lo mío, lo que realmente se me da bien es bailar. Es bailar. Lo que mejor se me da. Gracias, Nada, gracias, un placer enorme. Gracias. Mil gracias. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aun si sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Ucrania. Los que morían en Vietnam.